Buenos días, hermanos. Nosotros, como dijo el pastor, estamos ahí en la serie Cartas de la Prisión. A lo mejor muchos nunca han escuchado hablar de estos libros en la Biblia, ¿no es cierto? Nunca sabía que había libros de la Biblia de la prisión, pero hay. Hay algunas cartas que el apóstol Pablo escribió cuando él estaba encarcelado. Estas cartas, todas ellas tienen algo en común. Primero, obviamente, el local de origen, obvio. Pero lo segundo es que hay una temática muy interesante que se repite en todas ellas, que es el concepto de la vida cristiana en iglesia. La idea es cómo nosotros, como cristianos, debemos vivir en la práctica el evangelio y sobre todo como iglesia. Entonces, en las cartas que Pablo escribe, él trata de diversos temas bien prácticos de la realidad de la iglesia, tratando de aplicar el evangelio a sus realidades. Escribió básicamente 4 cartas, que es la que nosotros vamos a ver a lo largo del año. Y la primera que vamos a estudiar es la carta a los Filipenses, que partimos hoy día. La segunda será la carta a los Colosenses. Luego la carta a los Efesios y por fin la carta a Filemón. Son estas cartas que nosotros vamos analizando uno a uno, capítulo por capítulo. Ustedes tienen ahí una buena tarea para iniciar el año leyendo la Biblia. Lean estas cartas. Son cartas realmente muy cortas. Y como les digo, son cartas, no son libros ni biográficos, ni libros académicos. Son cartas de una persona hacia otra persona con el contenido como nosotros vimos. Pablo, Timoteo, hablando a los hermanos de tal parte y qué sé yo. Son cartas. Lean estas cartas. Mediten en ellas. Oren en ellas. Y en esta mañana les invito a que empecemos en el versículo primero de la carta a los Filipenses y vamos a analizar en estos 11 versículos algo que el apóstol Pablo nos dice y que nos llama la atención a lo que es esencial en la fe, a lo que realmente importa. Esa expresión, lo que realmente importa, es como la Nueva Traducción Viviente tradujo el versículo 10. Y eso es a lo que apunta el mensaje en esta mañana. Nosotros muchas veces nos dedicamos y nos esforzamos y nos concentramos en cosas que añoramos, que deseamos, que anhelamos, pero cosas que no realmente son la esencia, no son tan importantes así. Nosotros sufrimos por cosas que no son tan esenciales y nos olvidamos de las que son. Es como uno que se aventura en gastar plata comprando ropa y deja de pagar el arriendo. Luego descubre que no tiene dónde vivir, pero tiene mucha ropa nueva, ¿no es cierto?, para vivir en la calle. Cuando nosotros vemos un cuadro de ese, decimos que absurdo. Es un absurdo que una persona se olvide de lo esencial y cuide de lo que no es esencial. Por lo tanto, meditando en esta carta, nosotros tenemos una historia muy interesante, que es la historia del apóstol Pablo con la iglesia de los Filipenses. Es una historia de amor. Fíjense cómo él introduce la carta. Él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una introducción básicamente padrón, sin grandes detalles, pero después de esa introducción, Pablo viene y empieza un periodo de acción de gracias y oración. En la acción de gracias él dice, del versículo 3 al 8, el versículo 3 y 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión al evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo era agradecido del compromiso que ellos tenían con el evangelio. Pero nosotros vemos durante todo ese texto una declaración de amor de Pablo así bien descarada, digamos, bien clara. Pablo repite constantemente en esos pocos versículos lo tanto que él amaba a los filipenses. Si nosotros tomamos la Biblia, vemos ahí que primero él siempre se acordaba de ellos con alegría. El versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestro compromiso con el evangelio, estando persuadido de que el que comenzó seguirá la buena obra, y es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Mira qué tierno, ¿eh? El apóstol Pablo tenía un corazón y él tenía en el corazón a los filipenses. Os tengo en el corazón.
y dice, vosotros estáis conmigo en mis prisiones y junto conmigo en la pelea del Evangelio. Y el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. El amor era algo bastante fuerte que Pablo está demostrando aquí. Y es interesante porque en el versículo 8, en otras traducciones, la idea es que Pablo echaba mucho de menos a los filipenses. Era un amor real de verdaderos amigos que tuvieron una relación muy íntima, muy personal, la relación de Pablo con esta iglesia. Y en otras versiones dice, yo los extraño, deseo estar con ustedes. Y ahí Pablo agradece a Dios por la vida de ellos y también intercede por ellos. El versículo 9 al 11 es la oración. El versículo 9 concentra la oración que dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Parece interesante, pero la oración que el apóstol Pablo hace es un tanto interesante porque, a ver, él pide que el amor abunde, pero abunde en ciencia y en todo conocimiento. No es la típica oración que nosotros hacemos para que el amor abunde. Nosotros decimos que el amor transborde para que sean más amados entre ustedes, para que haya más comunión. Pero Pablo dice que hay amor, no para que haya más comunión, que hay amor para que haya más conocimiento. Y junto con el amor y la gratitud de Pablo por los filipenses, y junto al pedido que él hace, la oración que él hace, nosotros podemos aprender tres cosas básicas en ese texto, en esta mañana. Tres lecciones que nosotros aprendemos en la oración de Pablo por los filipenses. La primera cosa que nosotros aprendemos en la oración y la relación de Pablo con los filipenses es el compromiso con el Evangelio. Pero no cualquier compromiso, sino un compromiso integral con el Evangelio. Fíjense en esto. Él dice en el versículo 5, porque han colaborado conmigo a dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez y hasta ahora. Nosotros estamos hablando de un hombre que estaba en la cárcel. Y Pablo desde la cárcel se refiere a una iglesia que aún estando él en la cárcel, bajo persecuciones, bajo todo tipo de dificultad, esta iglesia seguía apoyando a Pablo. Más que eso, ellos apoyaron a Pablo económicamente en sus necesidades. Ellos apoyaron a Pablo emocionalmente y espiritualmente. Porque muchos, desde el momento en que Pablo empezó a ser perseguido, muchos dijeron, ¿sabe qué? Dejemos Pablo de un lado. Porque si no, esa bomba explotará en nosotros también. Esta iglesia ya era una iglesia que estaba bajo persecución, al igual que muchas otras. Esta iglesia estaba en una ciudad muy interesante, porque era una ciudad, muy probablemente la primera ciudad europea que Pablo había evangelizado. Y una ciudad donde la gran mayoría, y si no todos, eran personas gentiles, gente que no había venido de un trasfondo judío, gente que había trabajado y servido muy probablemente a las fuerzas armadas del Imperio Romano y que ahora estaban jubiladas en esta ciudad, sus familiares y cosas por el estilo. Entonces gente que tenía un origen completamente distinta de los judíos de la época. Y Pablo se refiere a una iglesia que creyó en el Evangelio. No solamente que creyó, pero que vivió el Evangelio. Pero hay un detalle ahí. El compromiso es integral con el Evangelio y no con una actividad. Ese es nuestro problema de nuestros días. Porque la gente se compromete con la iglesia, pero no con el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La gente se compromete con la iglesia en venir al culto, en participar de la actividad, en ir al evento. Y siente que estando comprometido con el evento, estoy comprometido con Dios. Pero Dios no es un productor de eventos. Y Dios no se satisface con su asistencia. Nosotros a lo mejor nos satisfacemos con la simple asistencia en las actividades religiosas. Pero ahí se separa la división, se divide entre los que son realmente cristianos y los que son simplemente religiosos. Porque los religiosos se satisfacen con la simple asistencia en eventos religiosos. Si yo voy a la reunión de oración, si yo voy al culto, si yo voy a la iglesia, si yo voy a la actividad, está bien. Estoy en paz con Dios, estoy al día con Dios.
Pero no es eso lo que Pablo está hablando. Porque lo que Pablo dice aquí, el compromiso de ellos no era con el hecho de que ellos eran asistentes a la iglesia o iban a eventos. Eso era lo mínimo. Ni siquiera había ese concepto. El compromiso de ellos era con el evangelio. Era con el evangelio. ¿Qué es lo que eso significa? Las personas no eran perseguidas solamente porque se reunían. Las personas eran perseguidas porque creían en algo y porque vivían de una manera distinta. Esa era la base de la persecución. Y ahí está el punto en el cual nosotros debemos aportar nuestro compromiso. No comprométase solamente con la iglesia, comprométate con el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El versículo que nosotros tenemos ahí en la Nueva Traducción Viviente dice: han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Ese es el compromiso con el evangelio. El compromiso con el evangelio significa el compromiso en que la buena noticia de Jesús, que Él vino para salvar al pecador de sus pecados, y yo soy un pecador que Cristo salvó, por lo tanto soy un miserable que es lo que es por la gracia de Dios. Debo vivir de acuerdo con ese evangelio, con esta gracia, para que otras personas sepan de esto. El evangelio es una noticia, no es un evento. Si es una noticia, yo tengo que vivir de acuerdo a esta noticia. Y tengo que dar a conocer a esa noticia a otros. Y tengo que luchar. Ese es el punto. Cuando Pablo dice han colaborado, literalmente está diciendo han luchado conmigo. Porque Pablo está luchando. La gente le quiere matar. Muy probablemente Pablo estaba encarcelado en Roma porque había apelado a César. Porque si Pablo estuviera en Cesarea, una vez que lo liberaran, la gente le iba a matar en la calle. Los judíos odiaban a Pablo. Por lo tanto, Pablo está hablando de cosas muy serias. Han colaborado, no es simplemente han asistido a las reuniones, han dicho aquí estoy presente, o han dado una ofrenda o algo por el estilo. Ellos han comprometido su propia vida con eso. Han arriesgado su propia vida y la vida de sus familias y la seguridad de sus familias por el evangelio. El tema es, decir que creo en Dios, decir que creo en Jesús es fácil. Lo difícil es vivir de acuerdo con el evangelio. Eso es lo que nosotros aprendemos con los filipenses. El amor de Pablo por los filipenses está en la base del compromiso de ellos con el evangelio, no con Pablo. A través del compromiso de ellos con el evangelio, ellos se comprometen con Pablo, porque Pablo también está comprometido con el evangelio. A través de su compromiso con el evangelio, tú te comprometes con la iglesia. Desde cuando la iglesia siempre esté comprometida con el evangelio, de hacer conocer la buena noticia. Luego su compromiso con el evangelio hará con que la iglesia sea una iglesia más evangelística de lo que ya es. Ahora, si no estás comprometida con el evangelio, te da lo mismo si la gente conoce o no la buena noticia. Porque el religioso solo se preocupa consigo mismo, mientras que el cristiano se preocupa con la salvación del mundo. Ese es el primer punto que nosotros aprendemos en la carta de Pablo a los filipenses, el compromiso que ellos tenían con el evangelio. Pero en la oración de Pablo, nosotros aprendemos que el amor manifiesta conocimiento. Esa relación del amor y conocimiento es muy interesante, porque lo que Pablo dice es, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Es interesante porque nosotros no sabemos cómo relacionar el amor y el conocimiento, pero la relación es sencilla. La idea es que mientras más nosotros nos amemos, más evidenciaremos que conocemos a aquel que es amor. Si Dios es amor, como a nosotros nos gusta pensar, tenemos que entender de una vez por todas que mientras más yo conozco a Dios, más aprendo qué es el amor. Y no existe ninguna manera posible de que yo pueda amar más si mi conocimiento de Jesús es mediocre. Porque si el conocimiento que tú tienes de Jesús y del evangelio es mediocre, su amor será mediocre. No importa lo tanto que tú digas que crees, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, y no importa los cargos que tengas. Nosotros amamos a Dios en la misma medida que añoramos, deseamos conocerle a Él. Cantamos un cántico muy bonito que decía, conocer a Cristo, ya nada importa más. Esa es la esencia del evangelio. Cuando nosotros entendemos el evangelio, Dios
obra en nuestros corazones un deseo profundo y absurdo por querer conocerle más y más. Un amor por Él que desencadena un amor por otros. Y ahí está el punto. La medida en que yo busco conocer a Dios es la medida que yo amo verdaderamente. El amor que yo tengo y que yo pueda tener por mi hermano es fruto del conocimiento que yo tengo de Dios y del Evangelio. Y la pregunta que nosotros hacemos es: ¿el amor que tú tienes por Dios te hace leer la Biblia con cuánta frecuencia? Es por eso que es tan difícil perdonar. La gente dice: no es tan difícil perdonar. O dice: yo perdono pero no olvido. Es decir, perdono de tal manera que cuando la gente haga otra vez la misma cosa, yo ponga todo lo que hizo para atrás junto en esa nueva carga. Porque de hecho no lo perdoné. Porque yo no aprendí a amar. Y yo no aprendí a amar porque no he entendido lo que Cristo hizo por mí. Si yo digo perdono pero no olvido, estoy diciendo que Dios me perdone pero no me olvide. O que no olvide mis pecados. Para que cuando yo peque otra vez, Dios ponga el dedo en mi cara y diga: mira, otra vez me fallaste. Y ponga en mi cara todos los pecados que yo tengo. Nadie quiere eso. Y Dios de hecho no lo hace. Porque la palabra dice que cuando Él nos perdona, echa todos nuestros pecados al abismo y nunca más se acuerda de Él. Perdonar es volver a amar. El punto no es si yo perdoné o si yo olvidé. El punto es: ¿amas otra vez a esta persona? ¿O el pecado que ella hizo, que ella cometió contra ti, rompió de una manera determinante la relación que ustedes tenían? Si tu hijo hace algo contra ti, te enojarás, te frustrarás, pero les perdonarás y seguirás amándole, porque es tu hijo. Lo que une el padre y la madre a un hijo o una hija es mayor de lo que les separa. Está a la disposición de volver a amar otra vez. Eso es lo que la palabra nos enseña. Cuando yo conozco el amor que Dios me da, yo puedo amar al punto de perdonar, al punto de liberarme, al punto de preocuparme con esta persona. Esto es amor. Y lo que Pablo quiere es que el amor de ellos sobreabunde, porque cuando el amor de ellos sobreabunda también el conocimiento del Evangelio. Jesús dijo que así nosotros seremos conocidos ante el mundo, que conocemos a Jesús, cuando tengamos amor unos por otros. Jesús nos dijo que cuando tengan amor solamente por las personas amables y buenas, las personas pesadas no. Porque eso hace el mundo hace eso. El mundo ama a las personas que son buena onda y no ama a las personas que son mala onda. Así es el mundo. Si nosotros actuamos de la misma manera, no somos diferentes del mundo. Y si no somos diferentes del mundo, no servimos para nada. Y nuestra fe es un chiste. Y estamos puro perdiendo tiempo, podríamos estar durmiendo en la playa. ¿No es cierto? Pero está un poco caloroso aquí para un clima veraniego, ¿no es cierto? Entonces tomemos en serio lo que estamos haciendo. Si queremos ser conocidos en el mundo, nos debemos ser conocidos porque tenemos un letrero en la puerta, o porque tenemos un oficio religioso, o porque hay personas que predican. Debemos ser conocidos en el mundo por el amor que tenemos unos por otros. El amor que tenemos unos por otros solo tiene una fuente, es Jesús. Mientras más nosotros conocemos a Jesús, más amamos, más perdonamos a las personas imperdonables. Porque la iglesia es el local de esperanza para los imperdonables. Porque los imperdonables llegan aquí y encuentran perdón en Jesucristo. Encuentran perdón unos con otros. Porque todos han sido perdonados por Jesús y nadie puede negar perdón al otro. Eso es amor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El amor manifiesta conocimiento. Si yo amo a Jesús, es porque yo lo conozco. Le conozco a Él. Sé quién es. Y mientras más conozco a Jesús, más amo a Jesús. Y mientras más amo a Jesús, amo a mi hermano. Y amo incluso a aquel que no es mi hermano. Porque el amor de Jesús en mí transborda. Así produce el amor del Señor en la persona que le conoce a Él. Pero también Pablo nos enseña en esa misma oración que la santidad glorifica a Dios. Parece obvio, pero no lo es. Porque la mayoría de los cristianos buscan vivir una vida en santidad para lograr puntos con Dios.
¿no es verdad? Para tener una moneda de cambio cuando le vaya a pedir bendiciones. Señor, me he portado bien este año. No merezco sufrir tanto así. Así que decimos, ¿o no? Nosotros utilizamos la santidad como que para compensar las bendiciones, como que yo más o menos merezco que Dios me libre de esa situación, porque me he portado bien. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Yo no soy una persona mala, soy una persona buena. Y yo creo que cuando nosotros decimos eso, soy una persona buena, ahí pecamos, porque la mentira es pecado, ¿cierto? Ahí pecamos. Ahí la cosa ya se echó a perder. La santidad, el propósito de la santidad es la gloria de Dios. No debemos buscar la santidad para lograr puntos con Dios. Debemos buscar ser santos para que Dios sea glorificado en nosotros. Porque si nosotros amamos a Dios, el deseo más profundo y la manera más clara y honesta de expresar este amor es buscar glorificar a Dios en nuestra vida. Siempre. Así es ser cristiano. Ser cristiano es la persona que busca vivir una vida en santidad. Como Pablo dice aquí. Dice, pues para que disciernen lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Pero ahí está un punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que la santidad no es algo que yo produzco de mi propio esfuerzo. Por lo tanto, si tú eres una persona santa o una persona buena, nunca podrás utilizar eso para ganar puntos con Dios, porque eso es algo que Dios te dio, no es tuyo. No hiciste tú. ¿Sabías esto? Si hay algo bueno en ti, Dios lo puso ahí, no eres tuyo. Pero aún así, Él al mismo tiempo nos llama a buscar la santidad, esforzarnos por ella, para que trabajemos el Espíritu Santo en nosotros y nosotros en la obra podemos vivir ante el mundo de manera pura e irreprensible. Eso es importante. Pura e irreprensible. De manera que las personas vean nuestro testimonio y conozcan a Dios. Y no tengan nada que decir contra nosotros, nada que decir contra el Evangelio. El problema no somos nosotros. Que la gente nos conozca o que nuestra iglesia sea conocida o que mi nombre sea porque yo soy santo, yo soy canuto, yo soy... No es eso. La idea es que la gente vea a Cristo en mí. Y mi satisfacción, mi placer sería este. Que la gente conociera a Dios a través de mi testimonio. Eso es buscar la santidad. Esa es la santidad que glorifica a Dios. Es una santidad donde yo disminuyo y Él crece. Donde Dios es exaltado y no yo. Si yo puedo en algún momento pegar el pecho y decir, mira cómo soy santo, es porque yo no he entendido nada del Evangelio. Nada del Evangelio. El que ha entendido el Evangelio sabe pasar tanto por el sufrimiento como por la alabanza, sin ser desviado por el orgullo o por la autocomiseración. Porque es como lo mismo. Está la gente que es por naturaleza orgullosa. Lean la pastoral del boletín y ustedes van a ver. Hay gente que es orgullosa, pero nítidamente, y eso nos molesta. Pero hay la gente que es orgullosa al revés. Es tan orgullosa, pero que se vende la pomada como si fuera pobre miserable. Nadie me ama, nadie me quiere. Todos me rechazan. Qué pobre soy yo. Nadie se preocupa de mí. Yo sufro tanto. Lloramos y lamentamos y tomamos todas nuestras miserias porque yo soy pobre, porque yo no tengo eso, porque yo no logré la aprobación en tal cosa, porque yo no logré hacer tal otra cosa, porque tal persona no me mira, porque tal persona... Lloramos y lamentamos. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Es una otra forma de orgullo. Porque esa persona también quiere ser el centro. De la misma manera que la otra persona dice, yo soy el mejor. Porque ella también quiere ser el centro, quiere ser notada.
La verdadera santidad hace con que nadie pueda decir, ay, que nadie me mira, porque yo sé que Dios me mira al punto de que Cristo murió por mí. Y no necesito llorar por los rincones, porque yo sé que Dios me acepta, me ama y me cuida y me da todo lo que yo necesito. Pero también la santidad me da la humildad necesaria y suficiente para que yo no diga cómo yo soy importante, cómo yo soy bueno y cómo yo soy un buen canuto. Porque todo eso es obra del Espíritu Santo, Jesucristo, en mí, para la gloria de Dios y no la mía. Por lo tanto, yo debo entender eso. Debo vivir la santidad, una santidad que glorifica a Dios, no la que sirve de cambio para bendiciones celestiales. Por lo tanto, nosotros debemos aplicar en nuestras vidas estas tres verdades. Entender que sí, debemos vivir la buena noticia todos los días. La buena noticia no es algo que se sabe, es algo que se vive. Porque si yo entiendo esta noticia, algo cambia mi diario. Algo sensible. Supongamos que les llega una notificación en su casa en el día de mañana que usted debe miles de millones de pesos a determinado banco. Y usted tiene que presentar una situación ahí y solucionar ese problema. Si usted simplemente dice, eso no es nada, y pone en un cajón, yo creo que los carabineros van a llegar a tu puerta un día, y llegarán. Por plata, sabemos que llegan. No podemos simplemente decir, no, está bien, después veo eso. O sea, es una noticia que implica en una reacción. De la misma manera, si sale un terremoto y dicen, va a haber un tsunami, esta noticia implica en una reacción. Yo tengo que hacer algo. Tengo que salir de aquí. Aunque sea tomando aquí una camioneta que sube aquí, ¿cierto? Como lo vivimos algunos años atrás. Toda noticia implica en una reacción. ¿Cómo está su vida reaccionando ante el Evangelio? El Evangelio dice que tú no necesitas hacer nada para ser salvo porque quien te salva es Cristo. Por lo tanto, abandone esa noción de mérito. Porque tú no mereces nada, yo no merezco nada, nosotros no merecemos nada. Merecemos el infierno. Entonces, no hagas cosas por merecer. Entienda que Cristo ya pagó. Pero a la vez somos alcanzados para vivir esta gracia y comunicar gracia. Si tu manera de vivir no comunica gracia, no entendiste el Evangelio. Esto es, viva la buena noticia y comprométate en que otras personas conozcan a esta noticia maravillosa. Porque si Jesús es maravilloso para ti, será maravilloso para tu amigo. Él no entiende, ora por él. Preocúpate de que él conozca a Jesús, de que él tenga la oportunidad de saber que Jesús murió por sus pecados, porque sin eso él se va al infierno. Ese es compromiso con el Evangelio. Pero también, aliméntate del amor a través de la palabra. Busque a Dios. El avivamiento es fruto de la búsqueda intensa y profunda de Dios. Si poco lees la Biblia, poco amas a Dios, no importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa cuán frecuente eres en el culto y en cuántas actividades participa. No importa si te sacas la mugre después limpiando el templo o haciendo cualquier otra cosa, en cualquier actividad, no importa. Su amor es medido por el conocimiento de Jesús. Aliméntate de la palabra. Come este libro. Eso no es un documento filosófico, histórico o cualquier cosa por el estilo. Es la palabra de Dios, es la revelación especial de Dios, es donde nosotros nos encontramos con Jesús y aprendemos a amar a Jesús. Es ahí donde encontramos respuestas para nuestras luchas y para nuestros problemas del diario vivir. Si no logras perdonar, la palabra te enseña. Si no logras amar, la palabra te enseña. Si estás en desesperación por un problema, la palabra te enseña. Y el Espíritu Santo nos ilumina para entender su palabra. Porque a veces nosotros leemos y no entendemos lo que dice. Pero Dios dijo, Jesús, el apóstol Santiago dijo, si alguien
¿Desea sabiduría? Pídasela a Dios, que a todos da y no le niega a nadie. Pidamos al Señor que nos oriente, que nos ilumine a través de la lectura de la palabra, para que a través de esa lectura de la palabra y de la búsqueda del Señor, aprendamos a amar a Dios y al prójimo. Pero también redescubra la santidad, pero redescubra la santidad que glorifica a Dios. Rechace en su vida todas las cosas que te alejen de una vida en santidad. Todas esas cosas que tú haces en el oculto, que te daría vergüenza decirlo aquí. Si te da vergüenza decirlo públicamente, eso no es algo digno de una persona que es comprometida con el Evangelio. Eso no glorifica a Dios. Si te da vergüenza decirlo a otros, ¿cómo no daría vergüenza decirlo a Dios? Por lo tanto, comprométete con la santidad, pero con una santidad que glorifica a Dios, que no es fruto de mi mérito, es fruto de la gloria de Dios en mí, de la obra de Dios en mí, para la gloria de Él. Repasen su vida, en sus pensamientos, qué tipo de pensamiento no corresponde. Pablo nos enseña posteriormente en qué debemos pensar, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es puro. En eso debemos pensar, porque la mayor parte de nuestros pecados nacen aquí y nacen aquí. El pecado no nace porque la tele está llena de pornografía. El pecado no nace porque la gente en el mundo es mala, o porque la gente en su trabajo es mala onda, porque le están cerruchando el piso, o porque sus vecinos están así, o porque sus compañeros, porque la gente en la iglesia. El pecado nace en el corazón y en la mente, tuya y mía. Entonces no nos excusemos en la sociedad para justificar nuestros pecados. El mayor enemigo está aquí, no allá. A través del conocimiento del Señor aprendemos a amar a Jesús, y el amor a Jesús nos hace querer glorificar a Dios, y glorificar a Dios significa vivir una vida en santidad. Cuando yo rechazo el pecado, estoy diciendo que prefiero honrar a Dios que al mundo. Cuando yo rechazo cualquier otra cosa para estar con Dios, en comunión con el Señor, estoy alimentándome de las herramientas necesarias para ser santo. Cuando niño me contaban esa historia de los dos perritos. Dentro de nosotros tenemos dos perritos, un perrito bueno y un perrito malo, que pelean entre sí. Y el niño preguntó, pero ¿qué perrito gana? Depende del perrito que alimentas más, es el que gana. Si tú alimentas más tu carne, si tus ojos pasean por lugares donde no deben pasear, si tus oídos escuchan cosas que no debes escuchar, si tu pensamiento alimenta pensamientos que no debiera alimentar, nunca serás así. No existe mágica en eso. La cosa está en que mientras más yo me alimento de la palabra de Dios, más combustible tengo para buscar la santidad. El apóstol Pablo dice en otra parte, no os embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, pero llenaos del Espíritu. Ahí está un tema interesante, porque en el momento en que uno se emborracha, ¿qué es lo que pasa? Pierde el control de su vida. Lo que el apóstol está diciendo es que cuando yo pierdo el control de mi vida para el vino, se genera todo tipo de problema. Pero cuando yo pierdo el control de mi vida para el Espíritu Santo, todo se encadena, todo se ajusta. La palabra dice que todas las cosas cooperan, o todas las cosas ayudan a bien. ¿Para todos? No para todos. Para aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios tienen sed por su palabra y buscan vivir una vida en santidad, no para gozarse de esta vida y decir, Señor, yo soy santo, merezco una bendición, sino que yo lo hago por amor, porque quiero ver Dios glorificado, Dios exaltado, el Evangelio siendo propagado, que el mundo conozca a Jesús. Si yo estoy comprometido con el Evangelio y con la vida de santidad y con el amor a las personas, yo tengo que salir de aquí y orar por esta ciudad y decir, Señor, miles de personas que viven aquí al lado mío no conocen a Jesús y se van al infierno. Más que eso, no están viviendo para su gloria.
Y yo amo la gloria de Dios y quiero ver esta gloria siendo abundantemente proclamada en esta ciudad. Por eso debo vivir una vida en santidad, para que la gloria del Señor sea manifestada aquí y que personas lleguen al conocimiento de la verdad y que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Que te apasiones por el Evangelio y que el Evangelio te lleve a amar y que el amor te enseñe santidad y que la santidad, esta santidad tuya, glorifique a Dios. Que este sea el deseo de nuestro corazón en esta mañana. Cierra sus ojos, vamos a orar.